Hola chicos, en esta clase vamos a hablar de los procesos de formación del relieve, endógenos y exógenos. Les voy a plantear la realización del trabajo práctico número 10. Este trabajo también lo van a recibir en formato de Word. Bueno, vamos a empezar explicando los procesos endógenos. Estos procesos se producen en el interior de la Tierra. Y vamos a analizar dos esquemas de la estructura interna de la Tierra para saber cómo es el interior de nuestro planeta. En el primer esquema podemos ver que tenemos una capa externa que se va a denominar corteza terrestre, también la podemos llamar litosfera o superficie terrestre. Debajo de la corteza terrestre tenemos el manto, dentro del cual se encuentra en primer lugar la astenosfera, que vamos a estudiar en particular más adelante. También más hacia el interior de la Tierra tenemos el núcleo, que está formado por un núcleo externo y por un núcleo interno. En la imagen que tenemos al costado vamos a ver otro corte de la Tierra donde tenemos las mismas capas internas pero con más especificaciones. Vemos la litosfera, superficie terrestre o corteza terrestre, ¿sí? Que es la capa externa, que va a estar apoyada sobre la astenosfera, que va a ser una capa que tiene una consistencia semilíquida, que va a estar formada por magma fundido. Esto ocurre porque en el interior de la Tierra aumenta la temperatura. En la astenosfera ya estamos hablando de más de 1000 grados centígrados. Entonces, el magma está formado por roca fundida. Continuamos hacia el interior y encontramos el manto, ¿sí? El núcleo externo, que va a tener una consistencia líquida, y el núcleo interno, que va a tener una consistencia sólida. Vamos a ver que toda la capa externa de la Tierra, que denominamos anteriormente superficie terrestre, litosfera o corteza, va a estar fragmentada en trozos de corteza que forman las placas tectónicas. Entonces, los continentes van a estar apoyados sobre las placas tectónicas que a su vez están apoyadas sobre la astenosfera. Bien, vamos a ver que el continente americano se encuentra ubicado sobre la placa norteamericana, sobre la placa del Caribe y sobre la placa sudamericana. Vamos a ver a continuación que estas placas tienen movimiento, ¿sí? Entonces, estas flechas que nosotros estamos observando nos indican el movimiento de estas placas tectónicas. Todas no tienen el mismo movimiento y ahora lo vamos a estudiar a continuación. Vamos a ver entonces por qué se mueven las placas tectónicas. Podemos ver este esquema de la Tierra, que es un esquema que tiene movimiento, y entonces observamos la superficie terrestre y observamos debajo de la superficie terrestre la astenosfera, que como dijimos anteriormente está formada por magma. Este magma está en movimiento y produce corrientes convectivas, o sea, corrientes de ascenso y descenso del magma. Estas corrientes convectivas, como lo vemos en este movimiento circular, van a producir el desplazamiento de la corteza terrestre y de las placas tectónicas.
Este movimiento de las placas tectónicas se puede producir de tres maneras distintas. Vamos a ver el primer caso. Tenemos las placas que se denominan convergentes. Son las placas, como nos indican las flechas, las placas que se chocan. Cuando se chocan, la primera consecuencia va a ser la formación de una cadena montañosa sobre la superficie terrestre. En esa cadena montañosa suele haber volcanes, como vemos en este esquema, que vemos el interior de un volcán. En realidad, el volcán continúa y se comunica con la astenosfera. Entonces, cada vez que estas placas tectónicas sufran un movimiento, van a producir, en algunos casos, la erupción volcánica, porque el magma desde la astenosfera va a salir al exterior por los volcanes. Cuando el magma sale al exterior, se enfría y forma corteza nueva. Bien, vamos a observar también que hablamos de un límite de placa destructivo. ¿Por qué? Porque la placa que se sumerge debajo de la otra en un proceso que se denomina de subducción, cuando llega a la astenosfera se va a desintegrar, porque esta corteza se funde con la temperatura y forma parte del magma que la compone, ¿no es cierto? Bien. Pasamos al segundo ejemplo, que son las placas divergentes. Como vemos en las flechas, estas placas se separan. En medio de ellas se forma una grieta por donde va a subir el magma y va a formar corteza nueva. ¿Sí? Como vemos en este esquema, esto está ocurriendo debajo del mar. Por ejemplo, en la dorsal atlántica, debajo del océano Atlántico, sucede este proceso de divergencia. En este caso es un proceso constructivo porque se está formando nueva corteza terrestre. Y en el tercer ejemplo vemos un movimiento de las placas que se va a denominar transformante, que son placas que se mueven de forma paralela pero en sentido contrario y producen terremotos, porque como vemos se producen ondas sísmicas y sobre la superficie va a ocurrir un terremoto o sismo. Por lo tanto, cuando hablamos del movimiento de las placas tectónicas, tenemos que mencionar que como consecuencia de esos movimientos, en la superficie se van a producir distintos fenómenos naturales, como por ejemplo, erupciones volcánicas, como vimos en el primer ejemplo. También se pueden producir tsunamis, porque el movimiento de la base del océano hace que se genere una gran ola que forma un tsunami, y también se producen los terremotos o movimientos sísmicos. Vamos a hablar ahora de otros procesos que también modifican la superficie terrestre, que son los procesos exógenos. Los procesos exógenos ocurren sobre la superficie terrestre en el exterior y se van a producir por la acción de agentes externos como el agua, el viento y la temperatura. Estos procesos van a comprender la erosión y la meteorización. La erosión, como vemos en este caso, es el desgaste de la superficie terrestre producido por el agua en sus distintas formas y el viento. Entonces, el viento y el agua van desgastando la superficie. Lo vamos a ver en las imágenes de una manera gráfica. Por ejemplo, en la primera imagen vemos cómo la acción del viento va desgastando la roca y les va dando estas formas que son bastante curiosas. Obviamente que este proceso ocurre a lo largo de los años, durante miles de años. También vemos la erosión que producen los ríos, en este caso labrando un cañón. Y también vemos el ejemplo de la erosión marina, cómo desgasta la corteza, el relieve y le va dando también formas bastante curiosas. Vamos a ver también que se produce el proceso de meteorización,
que es la destrucción de la corteza terrestre, que va a ocurrir de dos maneras. Puede haber una meteorización mecánica o una meteorización química. La meteorización mecánica se produce por la acción de la temperatura en los climas desérticos. Durante el día las altas temperaturas dilatan las rocas y durante la noche las bajas temperaturas las contraen. Con el paso del tiempo, la roca, como vemos en esta imagen, se empieza a disgregar y agrietar y se va separando en pequeñas partes. Y la meteorización química se produce por la disolución de la roca mediante la acción del agua, formando, como vemos en la imagen, estalactitas y estalagmitas. También otro ejemplo de meteorización química puede ser la oxidación. Bueno, en esta diapositiva vemos la actividad 4. Y de esta manera finalizamos esta clase.